Hola, bienvenidos al curso Historiografía del siglo XVIII. En esta sesión vamos a trabajar el uso de las inferencias en la historiografía. Tenemos 4 objetivos de aprendizaje. Eso quiere decir que vamos cada vez reuniendo más información. El primer objetivo es practicar el análisis historiográfico en una obra del siglo XVIII. Esta ocasión vamos a trabajar con el texto de Alegre. El segundo objetivo es practicar las inferencias lógicas con base en el análisis de la obra que vamos a hacer. Es decir, que vamos a practicar cómo se hacen las inferencias que aprendimos la semana pasada. El tercer objetivo es detectar las falacias en nuestras propias inferencias. Y el cuarto objetivo es aprender a formular una conclusión lógica. Muy bien. Lo primero que tenemos que hacer es recordar que las inferencias son deducciones lógicas de una información dada, llamada premisa. Para los historiadores, la información o nuestras premisas se obtienen de las fuentes. Recordemos que vamos a motivar las inferencias a partir de hacer 3 preguntas. ¿Qué me está contando el autor? ¿Qué más se puede decir de lo que me está contando el autor? ¿Y qué quiere decir lo que me está contando el autor? ¿Cómo se presentan las inferencias en nuestro trabajo? Bien, cada vez que tú haces una pregunta, te va a salir información diferente. Las deducciones tienen que ser diferentes. Veamos. En la primera pregunta, ¿qué me está contando el autor? La inferencia se presenta como una síntesis de lo que dijo el autor. Es decir, tú puedes ahí sintetizar las ideas principales. En la segunda pregunta, ¿qué más se puede decir de lo que me está contando? Ya no puedes hacer una síntesis. Ya no puedes repetir las palabras del autor. Aquí lo que tienes que hacer es pensar en profundidad la idea que ya sintetizaste. ¿Cómo vas a lograr esto? Bien, vas a leer cada una de las palabras y comprender su significado. Ayuda mucho imaginar qué te está contando el autor. Para eso tuviste que haber hecho una muy buena síntesis. Entonces vas a desempacar el contenido de la idea. Es decir, una vez que comprendas las palabras, puedes imaginar la idea que te transmite el autor, entonces vas a poder hacer una deducción lógica. Vas a desempacar esa idea. Es como si la idea estuviera guardada dentro de las palabras. Por último, en la tercera pregunta, ¿qué quiere decir lo que me está contando? Es tu interpretación como historiador. Vas a sacar el significado de lo que quiso decir el autor, pero vas a hacer esto a partir del contexto. ¿Cómo hacer correctamente las inferencias? Para ello, siempre tome en cuenta el contexto del autor, el contexto del libro o del documento que analiza y considere el propósito que tuvo el autor para escribir la obra. Recuerde que el contexto es todo aquello que rodea el autor y su obra. Esto es, desde el lugar físico donde está, nos importa el ambiente familiar también, donde se desarrolló el autor, nos importa también el ambiente intelectual, social y político. ¿Dónde se encuentra la información para el contexto? Esto está en las fuentes de segunda mano. Una advertencia más que siempre es bueno recordar. Cuida tus palabras cuando escribas las inferencias. Procura no hacer afirmaciones contundentes, groseras hacia el autor o que desprestigien la obra. Ten a la mano el mapa de las falacias para que no pierdas el foco y la atención en el trabajo que estás haciendo. Ahora pongamos un ejemplo. Observe que en esta primera ficha vamos a trabajar el contexto. Estamos trabajando la historia de la Compañía de Jesús de Francisco Javier Alegre. Para ello, necesitamos saber en el contexto que Alegre era jesuita y que los jesuitas tenían una corriente de pensamiento llamado humanista, que les permitía reconocer las cualidades de todos los hombres, y esto les permitía reconocer las cualidades de los pueblos indígenas
y además consideraban a los seres humanos capaces de hacer cambios en su vida y en su propia historia, aunque no habían abandonado del todo sus ideas de escolástica, por lo que también tendrían explicaciones acerca de hechos extraordinarios donde cambia la historia, el futuro, debido a que Dios trabaja en ellas. Además, el libro de Alegre en particular trata de la historia de los jesuitas en la Nueva España y su obra evangelizadora. Bien, para la premisa hemos tomado un fragmento de la página 5. Observará que lo hemos subrayado. Esto es porque de todo el texto hemos extraído las ideas que son importantes. En el ejercicio anterior, nosotros hicimos ese trabajo. Los profesores subrayamos las ideas importantes. En este ejercicio, usted tendrá que subrayar las ideas importantes de cada párrafo. Es muy fácil si pone atención y detecta cuál es el tema del que se está hablando. A veces es necesario leer un párrafo 2 o 3 veces para entender bien la idea que está tratando el autor. Y esto es así porque se escribe en español antiguo. Esto es así porque se trata un tema que uno desconoce. Siempre los historiadores leen sus fuentes más de una vez. Leamos este fragmento. Cito: una india famosa, curandera entre los tepehuas, se había después de pocos meses convertido a la fe, cuando comenzó a sentirse en aquellos países una epidemia de viruela, de que murieron muchos. Fue llamada de un soldado español para que curara a su mujer. La india, ya cristiana, respondió con sinceridad: Señor, desde que el Padre me bautizó y me desengañó de mis antiguos errores, yo no curo ya con hierbas y hechizos que acostumbraba, ni creo que vos pidáis semejante abominación. Únicamente me permitió nuestro Padre poner sobre los enfermos las manos, invocando los santos nombres de Jesús y María. Pues hija, respondió el español, encantado de tal simplicidad, cura de ese modo a mi mujer. Entonces la buena india, haciendo sobre la enferma la señal de la cruz y repitiendo aquellos dulcísimos nombres con una confianza y devoción que le inspiró a los presentes y singularmente a la enferma, se despidió dejándola con un gran alivio que fue principio de una muy breve y perfecta salud. Como podrá observar, el subrayado nos sirve para detectar el tema y sacar las ideas importantes. Ahora veamos la primera inferencia. ¿Qué me está contando el autor? La inferencia tiene forma de síntesis. Como usted podrá observar, yo hice una pequeña texto a partir de lo que he subrayado. Puede invertir el orden de lo que ha subrayado para que se entienda mejor, ponerlo en un español moderno para que lo comprenda bien, pero no puede cambiar el sentido, no puede cambiar los personajes, no puede alterar las circunstancias. Observe, existió una india tepehuana que era curandera. A los pocos meses de haberse convertido a la fe católica, tuvieron una epidemia de viruela en el pueblo. Un soldado llamó a esa india para curar a su mujer. La india le dijo que ya no podía curar con hierbas y hechizos, sino con las manos e invocando a Jesús María. La india curó a la esposa del soldado. El autor dice que la mujer reconoció que su antigua forma de curar era error y engaño, de la cual salió gracias al Padre. Ahora vamos a la segunda inferencia. Para motivarla tenemos que preguntarnos qué más se puede decir de lo que está contando el autor. Esta inferencia debe ser a profundidad. No podemos repetir las mismas palabras que ya dijimos en la inferencia síntesis. Lo que vamos a hacer es tratar de ir a profundidad en el sentido, a profundidad en las ideas. Es como si la idea profunda estuviera envuelta, metida, empacada dentro de estas frases y nosotros la tenemos que desempacar. ¿Cómo vamos a desempacar esa idea? Lo vamos a hacer, 1, leyendo durante varias veces nuestra inferencia síntesis, de tal manera que comprendamos. Entonces, 2, vamos a hacer una lectura de comprensión, es decir, vamos a entender exactamente qué significa
una india que era curandera, que hubo una epidemia de viruela, y para comprender necesitamos imaginar. El punto 3 es imaginar. Hay que imaginar. La herramienta de la imaginación es muy poderosa y a los historiadores nos sirve mucho para representar, para entender de manera más cercana los fenómenos. Nosotros podemos imaginar lo que el autor nos está intentando decir y tomar en cuenta todo lo que ya sabemos del contexto para hacer esta inferencia. Entonces, en este ejemplo, yo diría que en esta segunda inferencia, el texto quiere decir, o más bien el autor quiere decir que narra una historia de la orden jesuita y la manera en que fueron los misioneros convertidos a los indios. Tomando en cuenta lo anterior, este párrafo yo considero que el autor intenta decir que los indios abandonaron rápidamente sus creencias, convertidos por los jesuitas, quienes los evangelizaban incluso a personas muy importantes, como lo era una famosa curandera. Esta mujer tepegua se volvió un testimonio de la conversión, pues abandonó muy pronto sus prácticas, al grado que cuando un español le pidió que curara, ella se negó a regresar a sus prácticas. En este pasaje Alegre también nos muestra su humanismo, porque representa a una india como una persona capaz de tomar decisiones importantes en su vida. Se podría decir que el autor considera que los indígenas tenían la capacidad de reconocer errores, como él mismo lo dice, y al mismo tiempo reconocer que estaban en un acierto. Esto es la forma en que Alegre vio a los indígenas. Tercera inferencia. En esta inferencia, para motivarla, nosotros nos vamos a preguntar qué quiere decir el autor. Es decir, es la interpretación del historiador, es sacando el significado de lo que quiso decir. Es necesario, recuerde, leer más de 2 o 3 veces las inferencias que vamos sacando, para que de esas mismas vaya pudiendo hacer deducciones. No brotan espontáneamente, no son una cosa que salga rápido, es un entrenamiento de la inteligencia, así que va a costar un poco de trabajo mientras se entrena, pero no deje de hacerlo, porque entre más lo haga, más fácil van a brotar esas inferencias. Además, desde ahora puede practicar en todos los textos que lea, en todas las cosas que usted vea. Vayamos al ejemplo de la tercera inferencia. Yo digo que considero que Alegre intenta elevar la posición de los jesuitas, haciendo ver que eran capaces de convertir a la fe católica, incluso a personajes famosos dentro de la comunidad, como lo era una curandera. El autor también mostró su interpretación de los hechos desde una visión humanista, reconociendo que los indios del norte eran personas que entendían, razonaban, abandonaban sus creencias y reconocían sus errores. Esto podía ser contrario a lo que otros grupos pensaban, pues pensaban que los indígenas del norte de la Nueva España eran bárbaros. Bien, hasta aquí hemos llegado al final del ejemplo. El ejercicio que usted va a realizar esta vez tiene un grado de dificultad mayor y así cada vez iremos aumentando el grado de dificultad. Confiamos en que este video, las indicaciones que le hemos preparado y el conversatorio que tendremos en la plataforma a través de Zoom van a ayudarle a trabajar. Lo primero que va a hacer es seguir este modelo, donde usted va a poner el número de ejercicio, va a transcribir el párrafo que hemos seleccionado y va a empezar a hacer las preguntas y debajo de ellas las inferencias. Recuerde que las palabras del autor van en comillas. En cambio, sus palabras pueden ir sin comillas ahora. Si quiere, puede poner sus iniciales. También va a aumentar el grado de dificultad porque nos vamos a preparar a partir de este ejercicio para el trabajo final. Entonces le vamos a pedir que escriba sus propias inferencias en párrafos. Lo que va a hacer es utilizar este modelito de tabla donde haga un resumen de la inferencia a profundidad y un resumen de la inferencia de interpretación. Junte todas esas ideas y reconstruya una sola. Y después va a leerlas y va a llegar a una conclusión. Si esto le es muy difícil, escriba por lo menos ideas punteadas del 1 al 3, punto 1, punto 2, punto 3. Por ejemplo, podría decir, se concluye en general que Alegre intentaba
en este texto poner en alto o enaltecer la labor de los jesuitas. Punto número 2. Se interpreta en general, o la conclusión en general es que para Alegre los indígenas son, y usted puede poner las ideas que considere que son las correspondientes. Le recomendamos una lectura para que siga ejercitándose en aprender a desempacar ideas, hacer paráfrasis y interpretar. Este es un pequeño libro que se llama Cómo leer un párrafo, que es la guía de los pensadores de la Fundación Leer Críticamente, que se encuentra en Estados Unidos. Le recomendamos que lea en particular las páginas 28 a la 36. Si usted quiere descargarlo, aquí tiene la liga. Gracias por llegar al final del video. Le vamos a pedir finalmente que haga muchos ejercicios con cosas mucho más sencillas. Por ejemplo, puede hacer inferencias con los anuncios de televisión, puede hacer inferencias con pequeños segmentos de noticias que escuche en el radio, en YouTube, puede hacer inferencias con pequeñas frases que escuche de algún youtuber que le interese, puede hacer inferencias con segmentos de una conversación que está teniendo que le parece interesante. Lo que le vamos a pedir es que se integre al mundo de las inferencias a través de que se ejercite constantemente. Si es necesario, puede ver este video las veces que considere. Le pedimos que lea con mucho detenimiento las instrucciones y que intente hacer los ejercicios antes de vernos en la plataforma de Zoom, para que lleve dudas, para que lleve preguntas, para que pueda decirnos exactamente qué cosas le parecen más complejas o en dónde se atora. Muchas gracias y esperamos vernos pronto. Hasta luego.